sin los pacientes y sus familias que les ayudan y les apoyan, nosotros no existiríamos. Es decir, es la ilusión que tenemos, yo como médico y persona, y luego en la sociedad que represento, la ilusión que tenemos de que cada vez podamos hacer lo mejor pues, para esta población pues, que tiene una enfermedad. Trabajamos para ellos y por ellos y pensamos que cada vez debemos estar más unidos. Tenemos que ir unidos también con las personas que nos ayudan a todos, tanto a los médicos como a los pacientes, que son todo el personal que los educa, que normalmente son enfermeras o enfermeros, que decimos educadores, que educan en la forma de llevar bien la diabetes, pacientes del centro, la familia, los médicos, los educadores. Invitamos a los investigadores, porque los investigadores tienen que investigar para algo que tenga sentido. Una de las cosas de las que más se ha hablado en los últimos años, pero que sobre todo en este último congreso ha estado muy presente, es esos avances que están consiguiendo, esos avances tecnológicos que están consiguiendo que la calidad de vida de las personas con diabetes cada día sea mejor. Así que este primer bloque se lo vamos a dedicar a eso, a la tecnología y a un concepto también muy nuevo en diabetes como es el Big Data. Para eso voy a contar con la presencia de dos profesionales, dos endocrinólogas de la élite de la endocrinología en este país, como son Marga Jiménez del Hospital Clínic y María Martínez Broca, del Hospital Virgen de la Macarena. Por favor, subiros las dos conmigo, que estoy muy solo en este escenario. María, siéntate aquí, por favor. Marga, ¿qué tal? Y quiero preguntaros, en primer lugar, por el balance que hacéis del Congreso desde ese punto de vista, desde la tecnología. Las dos expertas en esa materia. Yo lanzo por lo menos la primera idea es que ya los profesionales sanitarios estáis hablando de que la diabetes se está gestionando ya de una manera diferente a como se hacía por lo menos hace 3 años. Porque hay mucha más información, porque hay unos dispositivos que ofrecen una información distinta a la que no teníamos, incluso algunos conceptos incluso novedosos. Y no sé si vuestra impresión inicial arranca por ahí. Sí, yo pienso que quizá uno de los datos más relevantes es precisamente lo que comentabais en el vídeo, ¿no? La mayor presencia de tecnología en este congreso comparado con congresos de hace 5 años, ¿no? Y eso al final traduce no solo que haya un montón de novedades y que realmente esta tecnología ya está presente. Hemos visto presentar multitud de trabajos en vida real en distintos centros españoles. Y eso es importante, quiere decir que se implanta ya esta tecnología, los profesionales están mostrando mucho interés y eso quiere decir que hay una necesidad de formación de los profesionales y de conseguir pues, que exista ese flujo de información entre profesional y persona con diabetes y a la inversa y entre todos conseguir gestionar mejor esta información. Pero sí que es cierto que en este congreso la presencia de la tecnología ha sido mucho mayor que en otros y realmente traduce esto, una mayor presencia de esta tecnología y mayor necesidad de formación. Estas cosas de la tecnología, mayor necesidad, voy a dar la silla, mayor necesidad de formación. Está, no pasa sí, era más fácil, ¿eh? Sí, a mí me ha sorprendido, pero bueno, una de las pruebas de que realmente hay preocupación por parte del colectivo de profesionales es que el curso postcongreso que hay hoy ha tenido una demanda asistencial muy superior a la que esperábamos desde el grupo de tecnologías, ¿no? Y eso quiere decir que el profesional también está preocupado por estar formado porque sabe que va a cambiar el modelo asistencial y que tenemos que estar preparados para ello. Sí, yo creo que coincido totalmente con Marga en esto y en otras muchas cosas. Yo creo que hace unos años pues éramos un poco rara avis en los congresos de diabetes, ¿no? Éramos grupos reducidos de personas que nos dedicábamos de una forma... Los frikis. Un poco sí, a la tecnología porque entendíamos que era una oportunidad real de mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos y teníamos la necesidad de ofrecerlas de la mejor manera posible, ¿no? Ha habido una progresión de las opciones de tecnología y un interés por ellas entre los profesionales que ha crecido de una forma clarísima, ¿no? Y esto nos alegra mucho. El grupo al que hacía referencia Marga, al que pertenecemos, el grupo de tecnologías aplicadas a la diabetes, que éramos un grupito relativamente pequeño, ha crecido también el número de participantes
participantes que va en línea con el interés en trabajar, el interés en formarse y poder aplicar estas tecnologías a tu práctica asistencial. ¿De qué tienen que estar? Perfecto. La última vez fue una metralleta, hoy por lo menos ha sido un gong. Otra vez Fenomenal. El sonido siempre nos acompaña y nos acompañará cuando hablemos de diabetes. ¿Los pacientes de qué manera tienen que estar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en el escenario futuro? ¿Qué es lo que va a llegar? ¿Qué es lo que va a llegar? Exactamente. Porque aquí se han hablado de cosas muy novedosas, planes a 1 o 2 años, Sí. y esto es tan nuevo y la tecnología cambia tanto que no nos acabamos de acostumbrar a lo que se lanzó hace un año y ya estamos pensando en 3 cosas. Es decir, ¿cuál es el consejo que se le podría dar a los pacientes en cuanto a esa evolución tecnológica? Yo creo que el ritmo, yo creo que como persona con diabetes tienes que ser consciente que el ritmo de lo que se presenta es distinto. O sea, una cosa es el ritmo a nivel tecnológico, o sea, en cuánto tiempo esa tecnología va a estar disponible. Y ahí sí que se ha hablado en este congreso de novedades en sensores, mejores dispositivos automáticos, de bomba sensor, de sistemas de páncreas artificial híbrido y cada vez más automáticos para conseguir hacer sistemas totalmente cerrados. Se está hablando de multitud de novedades a 1, 2 años, 2 años y parece como que está allá. Y ese es el tiempo que quizá necesitamos a nivel tecnológico. Eso no quiere decir que en ese tiempo esté disponible. Ni financiado, ni que el acceso de los pacientes sea global, ¿no? Pero sí que es verdad que la tecnología se mueve muy rápido. Hemos de conocer pues, que hay muchas cosas a la vista que pienso que son muy esperanzadoras, de mejorías en la precisión de los sensores, nuevos dispositivos que cada vez van a permitir gestionar la enfermedad de una mejor manera, más fácil. Pero eso también va a cambiar muchas cosas entre nosotros, ¿no? El modelo de atención, la relación entre los equipos y los pacientes, y eso se está moviendo ahora, ¿no? Que también es muy bonito. Lo tenemos que mover y construir entre todos, ¿no? Sí. Y también un poco lo hablábamos a lo largo del Congreso. Sí vemos que hay muchas comunicaciones y muchos trabajos relacionados con los resultados de la aplicación de la tecnología en práctica clínica real, en vida real. Porque efectivamente la tecnología va muy rápido y a veces parece que nos abruma, ¿no? Con esa velocidad y esa estar actualizado a lo último, pero tenemos que ser capaces de implantar y de poner en marcha esas tecnologías de forma adecuada en nuestro entorno asistencial. Entonces ha habido muchos trabajos en relación a esto, resultados de efectividad, ¿no? De resultados de la aplicación de las tecnologías, de muchas de ellas, que son también necesarios. Me vais a permitir que abra un debate quizás algo polémico y no tiene que ver con la financiación, porque yo creo que la financiación estamos todos de acuerdo, ¿no? Profesionales, pacientes, que financien la mayor cantidad de dispositivos y a la mayor cantidad de personas, ¿correcto? Pero eso ya llegará, esperemos que llegue algún día, ¿no? Sobre todo en esta jornada de reflexión. Pero sí que se abren en torno a la diabetes, yo estoy viendo nuevos debates, por ejemplo el debate de la universalización. Es decir, estas nuevas tecnologías son válidas para todos los pacientes, todos los pacientes tienen derecho a esa tecnología. ¿Qué podemos contarles? A mí quizá una de las cosas que... Me han sorprendido varias cosas en el Congreso. Por ejemplo, los datos publicados sobre cosas concretas de uso de tecnología en el trabajo que se ha hecho desde la propia SED, donde mostraban un incremento hasta un uso de un 20% de pacientes con bomba de insulina, que me parece pues, que realmente refleja lo que está ocurriendo, ¿no? Esto está cambiando, mayor uso de este tipo de tecnologías, pero sí que es verdad que el otro concepto con el que me quedo después de estos días es la inequidad, ¿no? O sea, dependiendo del código postal que uno tiene acceso con financiación pública a un tipo de tecnología y a otra, y eso quizá es preocupante, ¿no? Porque ya no es solo discutir qué indicaciones que son las que deberemos priorizar desde el punto de vista clínico, ¿no? No es todo para todos, sino busquemos el mejor tratamiento para cada una de las personas con diabetes, ¿no? Sino el poder conseguir acceso, vivas donde vivas, a lo que pensemos que necesitas, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que la tecnología, como cualquier terapia, tiene que ser individualizada. Es decir, tenemos que ser capaces de seleccionar la mejor tecnología para cada paciente. Todo para todos depende de la necesidad que tenga ese paciente, depende del resultado que quieres obtener, de lo que buscas con ella, ¿no? Y eso es una combinación de factores entre los que están la selección clínica, por criterios clínicos, la preferencia del paciente y las posibilidades reales de poner en marcha, implantar esa tecnología y de sacarle el máximo partido, ¿no? Evidentemente tenemos que tener una visión, y yo la tengo, del sistema público, ¿no? Y de sostenibilidad del sistema público, por lo que necesariamente hay que priorizar.
dentro de esta priorización por criterios clínicos, yo creo que lo clave es que se tengan en cuenta precisamente esto, los criterios profesionales a la hora de priorizar y que una vez establecidos puedan ser accesibles a toda la población y no haya diferencias, no ya por comunidades autónomas, sino por código postal, como decía Marga, ¿no? Sí, sí. La suerte de que hayas nacido en un barrio hoy te toque un centro sanitario en la misma provincia u otro y que te toque un profesional de un tipo o de otro, ¿no? Eso también es una cosa que está ocurriendo, ¿no? Bueno, hay cosas que yo pienso que la responsabilidad no es nuestra, sino que es de la Administración directamente, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de los profesionales, yo creo que nuestra obligación es velar por conseguir definir los criterios clínicos para priorizar las indicaciones, y para algunas tecnologías los tenemos claros, pues porque hace muchos más años que están implantados y tenemos muy claros qué tipo de pacientes son los que obtienen mejores resultados con determinados tratamientos u otros, pero en otro tipo de terapias, por ejemplo con el páncreas artificial, no tenemos datos sobre eficacia y seguridad en indicaciones concretas. Entonces puede ser difícil cuando la tecnología corre tan rápido y no hemos generado evidencia al respecto, ser capaz de definir cuál es el mejor candidato para un tipo de terapia del que todavía no tenemos experiencia. Yo creo que ese es un debate también interesante, porque la tecnología parece que nos está haciendo la vida a todos más fácil, pero cuando hablamos de tecnología y se lo añadimos a la salud, ojo, porque necesitamos ir con pies de plomo. Se lo digo a dos clínicas. Entiendo que sí, necesitamos tener un poco esas evidencias científicas, porque al final lo que está en juego, de alguna manera, es nuestra salud. Claro. Efectivamente es así. O sea, de nuevo, como cualquier terapia, tenemos que testar cuáles los resultados que esperamos obtener con ella y también cuál es su seguridad. Y aquí yo creo que hay un elemento también importante que comentaba anteriormente, que en este tipo de terapias que están tan presentes en el día a día del paciente y que implican tanta, valga la redundancia, implicación del paciente, las preferencias del paciente son muy importantes, ¿no? Y yo creo que todos tenemos la experiencia de terapias que teóricamente cumplirían los criterios clínicos y mejorarían una situación clínica basada en la valoración del control metabólico del paciente, y que cuando se lo planteas al paciente interfiere de una forma tan clara en su día a día que no es la opción mejor. Luego, aquí hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de decidir, que claro que sí, ser prudentes, como con cualquier terapia, para estar seguros de que la eficacia, lo que consigues y la seguridad de esa terapia es la adecuada, y tener en cuenta, por supuesto, las preferencias en cada caso. Sí, yo creo que ese es un factor súper importante, pero sí que es verdad que partiendo del punto de vista de que la tecnología no es un trasplante, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces, y de ahí en la mayoría de tratamientos con tecnología, suele haber una preselección de candidatos con una sesión informativa. Nosotros, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, con las bombas de insulina es una cuestión clásica, ¿no? El profesional establece una indicación clínica, pero tiene que ser consensuada con la persona que tiene diabetes, y hay una sesión informativa previa donde el paciente es capaz de preguntar todo aquello que quiere saber sobre ese tipo de terapia, y va a ser quien tenga la decisión sobre sí o no. Y muchas veces el hecho de decidir, venga, lo pruebo porque pienso que esto va a tener un beneficio sobre mi hemoglobina glicosilada, mi frecuencia sobre hipoglucemias, o va a mejorar mi calidad de vida, al final el punto que les acaba de decidir es, mira, no me convence a nivel de portabilidad, pero lo voy a probar y de aquí a un año voy a evaluar en una balanza y voy a decir, me ha resuelto la indicación por la cual me la puse y me compensa llevarlo, sí o no. O sea, esa es la ventaja desde el punto de vista, ¿no? Exacto, desde el punto de vista tecnológico esa es la ventaja, ¿no? Sí. Siempre puedes tirar atrás. Y en parte es también la suerte que tenemos, ¿no? De disponer de varias opciones. Al final, entre todos, nuestra obligación es estar informados y tomar una decisión conjunta, profesionales y personas con diabetes, sobre por dónde vamos a empezar, y si no funciona iremos a otra cosa. Pero la parte buena de tener varias opciones es precisamente esa. De eso vamos a hablar en la siguiente, perdón, María. Sí, un poco al hilo de lo que decía Marga, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido experiencia, y seguro que muchos de los que estamos aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, la utilización del sistema FLASH en población pediátrica o adolescente, que nos podría parecer una opción adecuada. Hablo de los adolescentes porque es donde la visibilidad de la enfermedad, que es algo que quizá para los profesionales pudiera no ser tan relevante, para esa persona, para ese adolescente es fundamental. Entonces, no tener en cuenta este criterio pues sería un error enorme, ¿no? Es decir, de nuevo en esta selección hay que tener en cuenta todos estos elementos, y tenemos la suerte y la ventaja
de que es reversible. Luego, lo peor que puede pasar, y no es equivocarse, es simplemente dar la oportunidad de probar y reevaluar y reconducir si es necesario, ¿no? En la siguiente mesa, como decía, hablaremos de cómo la tecnología puede poner realmente al paciente en el centro y que el paciente sea un colaborador del profesional sanitario de verdad, ¿no? Porque ahora ya hay mucha información, pero eso lo dejo para la siguiente mesa, donde hablaremos de empoderamiento. Y no quería acabar este primer bloque sin contarles a nuestros espectadores y a nuestros asistentes aquí esas novedades en torno al Big Data. Es decir, del Big Data se habla mucho, de los datos se habla mucho, estos sensores, esta tecnología está generando una gran cantidad de información a la que ya se tenía, y eso cómo se traduce en las mejoras para la gestión y el control de la diabetes. Yo creo que la información al final la hemos de tener, porque tener información es poder. O sea, si nosotros sabemos cómo están controlados nuestros pacientes, podemos describir qué necesidades tenemos y luchar por ellas. De tal manera que hemos de ser capaces de analizar toda esta información, ¿no? El problema es muchas veces inclusive el acceso, ¿no?, a todos los datos. El dato lo genera el paciente porque es su información y el paciente tiene que tener acceso a su información, y cuando toda esta información se busca para fines de investigación mediante un consentimiento informado, y eso hay una legislación europea que también se debería aplicar aquí, y que quizá lo que nos ha chocado estos días es cómo han explicado que el acceso a esta información es distinto en función de los países, y eso debe ser pues porque no tenemos personas que nos orienten adecuadamente sobre cómo acceder a esos datos, ¿no? Pero cuando los fines son de investigación, mediante un consentimiento informado y una vez se han anonimizado los datos, deberíamos poder acceder a esos datos, porque entonces son propiedad del sistema público de salud, ¿no? Para analizar exactamente qué es lo que tenemos, ¿no? Al final, si no tenemos información sobre nuestros datos, yo no puedo pedir más recursos en educación terapéutica si no sé si tengo suficientes educadoras o si no sé cómo están tratados mis pacientes, ¿no? Qué grado de control tienen, qué complicaciones tienen, qué fármacos usan. Y al final es muy importante disponer de información. Claro, y el hecho de tener grandes bases de datos que agregan mucha información, que te permiten ver resultados de la tendencia, ¿no?, en un resultado, el que quieras analizar en una serie temporal amplia, es una información tan relevante a la hora de tomar decisiones, a la hora de plantear nuevas líneas, nuevas formas de trabajar, que ese bien público debe estar protegido y debe estar impulsado, ¿no? Es lo que quizá nos gustaría transmitir, que la información que individualmente genera cada paciente, cuando se analiza de forma global, genera un conocimiento que puede revertir en finalmente tratar mejor, con terapias, con modelos de organización, con diferentes formas, pero revierte positivamente luego al final en la sociedad, ¿no? Y en los propios pacientes, luego a nivel individual, ¿no? Luego ser capaces de explotar esa información que es potentísima y de tener resultados sólidos de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo, es una oportunidad que se nos brinda en los próximos años y que tenemos que saber aprovechar. Y siendo España líder en donación de órganos, sí, que es una de las cosas este era el ejemplo que ponían. Quería acabar con eso. Sería bueno lanzar ese mensaje optimista. Vamos a ceder nuestros datos como pacientes para que haya una mejora, sobre todo la investigación. Yo no tengo ninguna duda. Vamos, yo creo que lo que demuestra la donación de órganos es que somos una sociedad generosa, ¿no? Sin duda. Si lo somos en esto, no lo vamos a hacer en la donación altruista de los datos de salud que generamos para conseguir una mejor evaluación de cómo estamos. Pues no tengo ninguna duda. No creo que el problema sea la donación, el consentimiento informado de los pacientes a la hora de donar sus resultados. No creo que esa sea la limitación. No, simplemente es una sociedad súper generosa, y desde luego yo pienso que todas las asociaciones de pacientes y las personas con diabetes conocen los fines de este tipo de investigaciones, y estoy convencida que solo hace falta explicarlo en foros como este para que uno sea consciente de a dónde van esos datos y para qué los vamos a usar, y que esa información es realmente muy valiosa. Para el futuro, sin duda. Desde luego. Pues a las dos os deseo que descanséis después de todo este congreso que ha sido duro. Marga, Marieta, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Ha sido un placer escucharos. Estaremos en contacto permanente porque yo creo que la tecnología ya es una más en el día a día de las personas con diabetes. Afortunadamente. Muchísimas gracias a las dos y este fuerte aplauso para vosotras. Gracias.